Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de lenguaje donde van a conocer acerca del siguiente tema. Como pueden observar en pantalla, hoy tienen como tema principal lo que es el valor del contenido implícito de un texto oral a partir del análisis connotativo del discurso. Bien, este tema prácticamente se refiere a la interpretación de los significados subyacentes como las emociones, las actitudes y la intención que tiene el hablante a la hora de transmitir de una manera no implícita. Es decir, que mediante este análisis permite poder comprender lo que son los aspectos más profundos y matizados del mensaje en su momento. Más allá de las palabras literales donde van a identificar lo que es la connotación, van a enriquecer lo que es la comunicación y simplemente aportan lo que es un mensaje con mayor entendimiento. En base a lo que es un mayor entendimiento del contexto, como las emociones que les indiqué, en sí, este análisis connotativo permite principalmente ayuda a poder valorar lo que es las dimensiones emocionales y simbólicas de un discurso oral prácticamente. Aquí tienen en su texto, tienen lo que es el análisis connotativo. ¿En qué se refiere prácticamente lo que es un análisis connotativo? Simplemente que mediante el análisis connotativo del discurso, se enfoca principalmente en el significado emocional o asociado de las palabras o frases que se dan en su momento. Este tipo de análisis permite poder comprender también los significados de las emociones, de las actitudes y la intención que tiene el hablante, que no son expresadas de una manera explícita, sino que ya más bien se da mediante un análisis que facilita lo que es la comprensión con mayor profundidad del discurso y poder resaltar prácticamente lo que es la importancia de los aspectos connotativos en la comunicación oral para poder captar lo que es el mensaje en su momento. Es decir, que el mensaje de un texto se basa, de un texto implícito se basa cuando no se expresa lo que son las ideas de manera clara. Es por ello que es necesario principalmente poderlas interpretar cada palabra para poder comprender lo que es el texto en sí. Ahora, ¿en qué se basa una inferencia? Una inferencia simplemente es un proceso mediante el cual una persona deduce o saca conclusiones a partir de una información o a partir de datos disponibles que tenga en su momento. Es por ello que en su texto le indica que una inferencia es una conclusión extraída a partir de una opinión o un hecho presentado, como por ejemplo, aquí les indica un ejemplo de una inferencia, ¿no? Que habla específicamente de una entrevista a Ronaldinho, donde fue publicada el 13 de noviembre del 2015 en el canal de YouTube Barcelona, donde pueden ver la entrevista en este ítem, pueden dar clic y pueden ver la entrevista, donde el gran jugador brasileño aseguró que mi mejor recuerdo con él fue mi primer gol jugando a mi lado. Recuerdo con afecto haber hecho el primer pase de gol a Messi. Para mí fue especial. Una inferencia muy simple en esta entrevista es que se puede extraer lo que es la declaración que es de Ronaldinho, que se considera parte del inicio de la gran historia personal, destaca o escribe lo que es a Messi como un jugador de fútbol. En eso se basa una inferencia basado en el ejemplo que les indiqué. Ahora acá tienen otro ejemplo, otro reportaje a Antonio Muñoz Molina, donde indica que uno de los escritores actuales de mayor influencia en lengua española, este documental hace un acercamiento a la tarea del escritor, mostrándolo desde su rutina diaria y entrevistándolo a través de su propio hijo, donde se intercalan lo que son pasajes de discursos y ponencias que da el personaje en diversos puntos de su vida.
En el minuto 4 de este reportaje, Muñoz Molina se dirige a un auditorio de forma espontánea, sin discurso escrito, para poder reflexionar acerca de la literatura y el carácter de un oficio fabulador. En ese minuto, Muñoz Molina dice esta frase: en las ciencias duras, en las ciencias, ¿para qué vamos a engañarnos? Observa que no puedes entender esta cita si no ves el video. Van a tener, si ustedes gustan, pueden ver el video de este reportaje Antonio Muñoz Molina, donde van a identificar acerca de lo que es la inferencia basada en este ejemplo. Recuerden que una inferencia simplemente es un proceso mediante el cual una persona deduce o saca conclusiones a partir de una información, a partir de datos que se tenga disponible en su momento, basado en la información que quiere destacar en su momento, pues, ¿no? Bien, ahora tenemos que por ello se destaca lo que son los agentes y pacientes. Esto es lo que es denominado agentes y pacientes. Esto se da en todo discurso, aparecen estos elementos, como el agente, aquí les indica el agente, es aquella persona o institución que tomará los elementos de su contexto y añadirá otros, evitará algunos y organizará en un todo argumental. La construcción del discurso contendrá elementos intencionales y aspectos absorbidos del contexto. Es decir, que un agente son los responsables de poder realizar lo que es la acción generalmente en voz activa de la gente. Es quien ejecuta principalmente lo que es el verbo. Como por ejemplo, les doy un ejemplo, el poeta escribió un poema. En este ejemplo, el poeta escribió un poema, el agente viene a ser directamente lo que es el poeta. Porque el poeta es quien es el responsable, es quien realiza lo que es la acción en la cual utiliza lo que es una voz activa, ya que el agente es quien ejecuta principalmente lo que es el verbo. Entonces, estamos hablando luego de lo que es paciente. En su texto indica que paciente es que el texto oral va orientado a unas personas o grupos concretos, como el vocabulario, las expresiones, el canal, la frecuencia, el tono. La apariencia pueden ser diseñados de forma muy diversa según el segmento de población al que se dirige el discurso. Bien, el paciente principalmente son los que reciben la acción. Eso se basa en el paciente, son los que reciben la acción del verbo en la misma oración que les expliqué anteriormente sobre el poeta escribió un poema. ¿Cuál sería el paciente? Ahí sería, el paciente sería poema, ya que es el objeto que recibe lo que es la acción de escribir principalmente, ¿no? Entonces, como indica el ejemplo, el poeta escribió un poema, poeta viene a ser el agente y poema viene a ser prácticamente el paciente. Pacientes son los que reciben prácticamente la acción del verbo en lo que fue la misma acción que el mismo ejemplo que les indiqué anteriormente. Bien, aquí tienen prácticamente como un ejemplo en conexión a lo que es la política, donde indica en la Segunda Guerra Mundial, Joseph fue encargado de la parte de propaganda del partido nazi, difundía por prensa y radio información falsa. Por ejemplo, que las tropas alemanas iban haciendo estragos en distintos pueblos. Esto alteraba a la población y la suma en un constante miedo. Ganar la guerra se les volvía fácil a los alemanes a causa de este manejo del discurso. Como vemos, no era necesario la presencia de tropas verdaderas. Analicen este ejemplo y se darán cuenta cuál sería en este ejemplo lo que es denominado como agente y paciente. ¿En qué se basa? Que mediante una información falsa, estas personas querían ganar lo que son las tropas alemanas, iban a hacer este estrago de distintos pueblos, en la cual esta información en sí, una información falsa, que estaban indicando mediante una guerra mundial, porque fue encargado principalmente de poder mantener o desarrollar lo que es una propaganda del partido nazi,
que difundía prácticamente a la prensa y por radio también la información falsa que las tropas alemanas iban haciendo estragos que no eran en su momento así, iban a hacer estragos en distintos pueblos, en la cual alteraba esta información falsa, alteraba a toda la población y la sumía en un constante miedo prácticamente, en que ellos querían prácticamente ganar la guerra, se les volvía fácil dando esta información falsa. Bien, estos dos conceptos como agente y paciente son muy importantes para poder entender lo que es eh, entender una o construir lo que es un análisis mediante lo que son diversas oraciones, manteniendo lo que es un lenguaje en sí, permitiendo prácticamente una mejor comunicación, una mejor estructura basada también en un texto. En eso se basa lo que es un agente y paciente. Ambos conceptos son muy importantes, son muy fundamentales para poder entender cómo se construyen prácticamente, cómo se analiza lo que es las oraciones en lengua y literatura prácticamente. Bien, luego tenemos lo que es transformaciones de la cultura escrita en la era digital. Bien, hablando de estas transformaciones de la cultura escrita en la era digital, está basado estas transformaciones en los diccionarios electrónicos. En eso vamos a ir detallando en la clase del día de hoy lo que son las transformaciones de los diccionarios electrónicos. Aquí hay una incógnita antes de proceder a la explicación de este tema, que indica, ¿sabías que tanto los diccionarios como las enciclopedias solían venir en varios tomos? Cada tomo recopilaba determinadas palabras y en ocasiones traían artículos científicos que explicaban no solo una definición, sino cómo ha sido cambiando lo que es un concepto a largo tiempo. Es decir, mediante todas estas transformaciones que se han venido conllevando a lo largo de la historia, los diccionarios forman parte fundamental de todas estas transformaciones a lo que es la historia actual, donde ya no se identifican lo que son muchos diccionarios en papel, sino más bien se identifican lo que son diccionarios electrónicos. Los diccionarios de papel son muy diferentes a un diccionario electrónico. Bien, si bien es cierto, a la hora de hablar de las transformaciones, estamos hablando que las transformaciones principalmente son un ejemplo que destaca los cambios que hoy en día está sucediendo, en la cual los diccionarios ofrecen lo que son varias ventajas respecto a lo tradicional en papel, como la accesibilidad inmediata y la actualización constante de estos diccionarios. Bien, en su texto tienen indicado así que un diccionario nunca puede faltar en la vida cotidiana de un estudiante. Los diccionarios nos ayudan prácticamente a entender las palabras que no conocemos. Ellos han jugado lo que es un rol muy importante como testimonios de la historia. Las palabras que se guardan en ellos reflejan prácticamente la forma de pensar y sentir de los pueblos que las usaron en su momento. La historia de los diccionarios es en sí principalmente larguísima y se remota a la misma Edad Media. Uno de los diccionarios que hizo época es el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias, ya que en muchas de sus definiciones hay un aliento poético destacable. A partir de él surgieron muchos hitos en la historia de los diccionarios en español. El Diccionario de Autoridades, la Real Academia Española, el Diccionario Ideológico de Julio Cázares, el Diccionario de Uso de María Moliner, hasta el Monumental de nuestros días, el Diccionario del Español Actual de Manuel Seco. Todo esto, lo que es la versatilidad de los diccionarios y su parte de la cultura, se ha visto potenciada por las nuevas tecnologías. Incluso es de esta época el surgimiento de los diccionarios electrónicos,
Un diccionario electrónico en esencia ofrece lo mismo que un diccionario en papel, un listado de términos de una lengua junto a lo que son sus definiciones y otras informaciones también muy importantes, como categoría gramatical, información de ámbito de uso, etcétera. Sin embargo, muchos pueden traer opciones de búsqueda interesantes en la cual se tomará como referencia lo que es la versión electrónica del diccionario de la Real Académica Española del 2001 y la del diccionario del uso de María Molinet de la versión electrónica 2001, en la cual esta permite poder buscar lo que son palabras por orden inverso, es decir, palabras que tienen terminaciones parecidas, como por ejemplo, todas las palabras que terminan en oxia, descubrirás que en español existen palabras como biopsia, anoxia, necropsia, acromatoxia, discromatoxia y autoxia. Esas son las relaciones que se basan en una sola palabra, donde también las pueden identificar en un diccionario electrónico o simplemente en un diccionario de papel. Ahora, como se pudieron dar cuenta en base a la lectura que les indiqué sobre los diccionarios, las transformaciones que se han venido conllevando en base a estos diccionarios, entonces quiere decir que gracias a los diccionarios electrónicos, el acceso a la información lingüística se ha vuelto más rápido y eficiente, en la cual estas transformaciones han permitido a los usuarios poder consultar lo que son diferentes definiciones como sinónimos, etimologías y otros, en la cual se basan en buscar información de otros datos en cuestión de segundos. Es decir, en base a las transformaciones de este diccionario, los usuarios van a poder encontrar lo que son diferentes datos en cuestión de segundos desde cualquier lugar donde estén. Solamente tienen que tener lo que son conexión a lo que es al Internet. Eso es solamente lo que tienen que tener para poder buscar lo que son cualquier tipo de definiciones en sí. También aquí en su texto les indica que otra opción interesante en la búsqueda es por árbol de lenguas, en la cual esta opción les permite poder contratar lo que son las palabras que provienen de una determinada lengua y que están registrados en el diccionario electrónico, como por ejemplo, nos ayudaría a encontrar lo que son las palabras que provienen de lenguas amerindias o europeas. Gracias a esta facilidad encontraríamos rápidamente que cacique o caoba proviene de la lengua caribe o que del árabe nos viene almohada. Así se pueden dar prácticamente diversas transformaciones, como esta versión electrónica de los diccionarios, en la cual indica del uso de María Moliner. Ofrece prácticamente que cada palabra que buscamos en su momento, un término sinónimo, así van a poder sentir de que sus sinónimos es principalmente de discrepar para lo que es gobernar, regir o simplemente para escaso o poco, en la cual uno de los recursos interesantes a la hora de mantener lo que es una búsqueda de anagramas es que un anagrama es como una figura literaria en la cual se basa en una transposición de letras de una palabra de tal forma que sostiene una palabra distinta, como por ejemplo, amor es anagrama de Roma, y el diccionario de Moliner nos da todas las opciones de anagramas de amor, como Maro, Mora, Ramo, Ro. Esas son las definiciones que pueden encontrar dentro de estos diccionarios prácticamente en base a las transformaciones que se han venido llevando principalmente en lo que son los diccionarios electrónicos basadas en las transformaciones de la cultura escrita en la era digital. Recuerden que estas transformaciones en sí son un ejemplo que destaca prácticamente los cambios que se han venido conllevando a lo largo de la historia. Dentro de estas transformaciones están los diccionarios electrónicos, que estos diccionarios electrónicos ofrecen prácticamente varias ventajas respecto a lo tradicional de un diccionario de papel, como accesibilidad inmediata,
a las actualizaciones constantes que tiene un diccionario. Gracias a los diccionarios electrónicos, el acceso a la información es muy fácil, muy inmediata, donde se ha vuelto mucho más rápido, mucho más eficiente, en la cual permite a los usuarios poder buscar diferentes definiciones de una manera rápida y sobre todo desde el lugar donde estén. Solamente tienen que contar con internet y van a poder buscar diferentes definiciones dentro de estos diccionarios electrónicos, como ya les indiqué anteriormente. Bien, entonces chicos. Esta ha sido la clase del día de hoy. El día de hoy identificaron acerca de dos temas, principalmente lo que es el valor del contenido implícito, en la cual de un texto oral a partir del análisis connotativo, en la cual esta se refiere principalmente a lo que es poder identificar, poder analizar prácticamente, ya que el análisis connotativo del discurso se enfoca principalmente en el significado emocional o asociado de las palabras o frases, ya que este tipo de análisis permite poder identificar, permite poder comprender los significados, las emociones, las actitudes, las intenciones que tiene el hablante a la hora de realizar lo que es un discurso principalmente. Mediante este análisis facilita lo que es la comprensión más profunda de los aspectos connotativos basado en la comunicación oral para poder captar principalmente lo que es el mensaje en sí. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud nos pueden indicar por medio de plataforma que con gusto les voy a responder. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito día.